Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante esta lección vamos a estar tratando el capítulo 6 del libro de Josué, que relata la primera batalla librada por Israel en Canaán, así como la destrucción que causaron. Y con el propósito de ganar la buena tierra, los hijos de Israel tenían que derrotar a su enemigo y expulsar a las fuerzas malignas. No obstante, no era necesario que los hijos de Israel lucharan. Escuchen con atención. Cuando ellos cruzaron el Jordán, Dios fue quien lo hizo todo. El Señor fue el que abrió el río Jordán, para que cruzaran. Y bajo el mismo principio, tampoco fue necesario que el pueblo de Dios luchara para destruir a Jericó. Únicamente, ¿qué debía hacer el pueblo de Dios? Creer en Él, confiar en el Dios Todopoderoso, escuchar las instrucciones provenientes del capitán del ejército de Israel y exaltar a Cristo portando el arca. Miren que es interesante la parte que si Dios lo hizo todo, como mencionamos en una lección pasada, si Dios lo hizo todo, ¿para qué enviaron los espías? Porque ahí no vemos ningún diseño militar, ninguna estrategia, solamente las instrucciones de Dios. El pueblo de Israel no hizo nada, solamente entrar a poseer lo que ya el Señor había hecho. Entonces, no era necesario que los hijos de Israel lucharan. Dios fue el que le hizo todo. Tampoco fue necesario que el pueblo de Israel luchara para destruir a Jericó. Las murallas se cayeron. Únicamente debemos creer, al igual que el pueblo de Israel, debemos creer y debemos confiar en Él. También debemos escuchar las instrucciones. Eso es muy importante, escuchar las instrucciones y obedecer y exaltar a Cristo. Exaltar a nuestro Señor, portando el arca, portando su presencia, su gloria. Esto nos muestra que en la guerra espiritual, escuchen con atención, en la guerra espiritual lo primero que debemos hacer es exaltar a Cristo. Es muy importante que podamos tener eso allí en cuenta. Cuando vayamos a tomar un territorio, cuando vayamos a ingresar a un lugar, exaltar a Cristo. Jericó estaba fuertemente fortificada, pero cuando el rey escuchó acerca de lo que Jehová había hecho por su pueblo, se derritió su corazón y no hubo más espíritu ni valentía en los reyes. Al no saber qué hacer, cerró las puertas de la ciudad. El rey de Jericó cerró las puertas de la ciudad y se valió de los muros de la ciudad para protegerse él mismo y a su pueblo consigo. Cesó todo tráfico, de modo que nadie entraba en la ciudad ni salía de ella. Esto indica que las potestades de las tinieblas habían sido atadas. Escuchen con atención. Todo esto que estaba sucediendo y que hay personas que se cierran como murallas, esto está indicando que las potestades de las tinieblas habían sido atadas, que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes habían sido verdaderamente atadas. El rey puso su confianza en el muro, pues sabía que los israelitas no poseían las armas para derribar ese muro. Aunque los israelitas habían cruzado el río Jordán, el rey pensaba que ellos no podían traspasar el muro de la ciudad. Él no había pensado en lo que Dios podía hacer. Para Dios era muy fácil destruir el muro. Para nuestro Dios, que es el Dios
todopoderoso. Es muy fácil destruir ese muro y cualquier otro muro, cualquier argumento. En el versículo 2, el Señor le dice a Josué que él había entregado en sus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Después, Dios dio las instrucciones a Josué para que los hombres de guerra con los sacerdotes que portaban el arca rodeasen la ciudad, yendo alrededor de ella una vez. Ellos debían hacer esto durante 6 días. A otros 7 sacerdotes se les encargó llevar 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Los sacerdotes no tocarían las trompetas conforme a su propia voluntad. No, ellos debían esperar que el capitán les diera la orden. Todos ellos requerían de ciertas instrucciones y dirección, tal como nosotros hoy en día necesitamos ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. No hay otra manera de hacer guerra. No se trata de que usted grite, de que usted patalee, zapatee, haga lo que usted quiera hacer. No. El Señor es el que te debe dar las instrucciones, el Señor es el que te debe guiar en todo momento. Durante los primeros 6 días, el ejército de Israel simplemente anduvo alrededor de la ciudad con el arca. Esta arca tipifica a Cristo como corporificación de Dios, como el cuerpo de Dios. Creo que gran parte del pueblo de Jericó estaba apostado en el muro, estaban allí observando, preguntándose qué era lo que el pueblo de Israel hacía. No entendían, parecía una locura, sin armas, con unas trompetas, con un arca allí en los hombros, con los sacerdotes allí adelante. Ellos no entendían y se preguntan, ahí observando qué era lo que el pueblo hacía. Ahora, en el 7º día, el sábado, la situación fue diferente, en el día de reposo. En realidad, Israel no tuvo que luchar. Escuche con atención. Israel no tuvo que luchar, sino que disfrutó del día de reposo, del sábado. Es decir, disfrutó de ese día allí, de la presencia del Señor, de su palabra, de su presencia. Y ellos marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Y entonces el capitán visible, Josué, dio la orden: gritad, gritad. Los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó y el muro se desplomó. La ciudad fue completamente destruida y se pronunció una maldición sobre cualquiera que se levantara para reedificar Jericó. La manera en que Israel conquistó Jericó constituyó un testimonio prevaleciente de que el Dios de Israel, Jehová, es el Dios vivo y verdadero. Qué impresionante. Ahora, mira este diseño. Aquí hay un diseño bastante interesante. Y podemos aplicar este diseño de la destrucción de Jericó al asunto de la predicación del Evangelio. Es impresionante. Míralo, analicémoslo de este punto de vista. Al tomar la carga de visitar a los pecadores, a las personas que el Señor nos guía, debemos percatarnos que cada pecador, cada familia es una ciudad fortificada que se encuentra bajo maldición. Al enfrentarnos ante tal ciudad fortificada, tenemos que ser pacientes, hay que tener paciencia. Debemos considerar cuándo debemos guardar silencio y cuándo debemos hablar. Esto quiere decir que debemos ser guiados por el Señor. En el momento correcto,
la declaración apropiada será muy eficaz y habrá un día sábado, o sea, un día de reposo en el que podremos gritar, alabado sea el Señor, Jesucristo es el Señor, Cristo es victorioso. El muro se desplomará, o sea, Dios te va a dar esa palabra, el Espíritu Santo te va a guiar para que exaltes a Cristo. Y cuando exaltes a Cristo allí en medio de la visita, en el momento indicado que Dios te hable, todas esas murallas que están en esas personas o en esas familias se va a desplomar y podremos derrotar a todos los demonios y tomar posesión de ese pecador para Cristo. Consideremos ahora, analicemos ahora los diversos temas involucrados en la destrucción de Jericó, tal como se describe allí en Josué capítulo 2. En primer lugar, ¿cuál fue la reacción de Jericó a Israel? En el versículo 1 vemos la reacción de Jericó a Israel. Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía de la ciudad ni entraba en ella. El pueblo de Jericó estaba limitado y era incapaz de hacer cualquier cosa. Esto indica que incluso antes que Israel supiera tomar la ciudad, Jericó ya había sido derrotada. Lo segundo que podemos analizar allí es la promesa de Jehová a Josué. Según el versículo 2, el Señor le prometió a Josué que él había entregado en sus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Otro detalle que debemos tener en cuenta fue las instrucciones que el Señor, el capitán de su ejército, da a Josué. Los versículos de 3 al 5 relatan las instrucciones que Jehová, el capitán de su ejército, dio a Josué. La primera instrucción que él da era rodear la ciudad con todos los hombres de guerra. En primer lugar, el Señor le encargó a Josué que todos los hombres de guerra rodearan la ciudad. Eso está ahí en el versículo 3, en la parte A. La segunda instrucción que el Señor le da a Josué es marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Fueron instrucciones específicas. Fueron instrucciones que debían obedecer al pie de la letra. El Señor le dijo a Josué que los hombres de guerra rodeasen la ciudad una vez al día durante 6 días. La tercera instrucción que el Señor le dio a Josué era que siete sacerdotes deben llevar 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Además, el Señor instruyó a Josué que 7 sacerdotes debían llevar esas trompetas. Impresionante. La cuarta instrucción era que en el 7º día todos los hombres de guerra debían dar 7 vueltas a la ciudad y todos los sacerdotes debían tocar las trompetas. Esto representa el acto de declarar, tocar las trompetas, declarar, proclamar a Cristo. La quinta instrucción era que al oír el sonido de las trompetas, todo el pueblo debe gritar a gran voz. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, todo el pueblo debía gritar a gran voz. La sexta instrucción era que el muro de la ciudad se desplomaría y el pueblo subirá a la ciudad. El Señor prosiguió dándoles instrucciones a Josué al decirle que cuando el pueblo gritara a gran voz, el muro se desplomaría. Entonces, ellos debían subir a la ciudad,
cada uno derecho hacia adelante. Miren que fueron instrucciones muy precisas. Es cuando nosotros escuchamos la voz del Señor. Él nos da esas instrucciones precisas. Entonces, el encargo hecho por Josué al pueblo en conformidad con las instrucciones del Señor, y vamos a ver también las acciones del pueblo realizadas en conformidad con el encargo de Jehová. Luego este capítulo nos muestra el encargo y vemos cosas muy detalladas, muy precisas, que muchas veces nosotros pasamos por alto, que no tenemos en cuenta. Así también es en la vida real. El Señor nos está hablando, nos está diciendo cómo debemos enseñar, qué debemos compartir con las personas donde Él nos envía y las acciones que debemos realizar. Entonces miren que al rodear la ciudad, los hombres armados pasaron delante del arca de Jehová, o sea, los hombres de guerra. Los 7 sacerdotes pasaron delante de Jehová y tocaron las trompetas, y el arca de Jehová iba tras ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las trompetas sonaban continuamente. Ahora, el pueblo no grita hasta que Josué les da la orden de hacerlo. Josué mandó al pueblo que no gritara, que no dejaran oír sus voces ni pronunciara palabra alguna hasta el día en que él les dijera, gritad. Entonces ellos gritarían. Eso está en el versículo 10. Había un tiempo para permanecer callados y hay un tiempo para proclamar. O sea, permanecer callado significa ser uno con el Señor para nosotros poder llevar a cabo una misión, para poder nosotros ser enviados de la manera que el Señor nos envía, nos comisiona, de la manera que el Señor dispone las cosas, sin expresar pensamiento, opinión o sentir alguno. No, debemos permanecer callados. El arca del Señor rodeó la ciudad, yendo alrededor de ella una vez, e hizo lo mismo el segundo día, rodeando la ciudad una vez. Esto fue hecho durante 6 días. Después, en el séptimo día, ellos rodearon la ciudad de esa misma manera 7 veces. Eso lo vemos en los versículos 11 al 15. Y el séptimo día, esto es impresionante, o sea, como solamente cuando uno empieza a imaginarse todo esto que sucedió, cuando rodearon la ciudad por 7ª vez aquel día, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué dijo al pueblo, gritad. Josué dijo al pueblo, gritad. El pueblo gritó a gran voz y el muro se desplomó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, destruyéndola por completo a filo de espada, y quemaron a fuego la ciudad. La victoria sobre Jericó en la primera batalla que Israel libró después de cruzar el Jordán no fue obtenida en virtud que Israel combatiera, sino en virtud que tocaron las trompetas y dieron gritos, es decir, al dar testimonio de Dios y proclamarlo juntamente con su arca, por fe en las palabras de instrucción dadas por Dios. Estos fueron los factores vitales, los factores fundamentales que les permitieron obtener la victoria. Ahora, algo muy interesante que debemos también analizar, que está en los versículos 18 al 19, es que ellos no tomaron nada de lo que debía ser destruido, pero rescataron toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, santificándolos para Jehová y poniéndolos en el tesoro de la casa de Jehová. Ahora miremos algo interesante. Este capítulo no solamente habla de la destrucción de Jericó, sino también de la salvación provista a Rahab, a la prostituta.
y a su familia. Esto se hizo a fin de cumplir la promesa que le hicieron a ella. Ahí en el versículo 22, Josué les conservó la vida a Rahab y a la casa de su padre y no destruyó ninguna de sus posesiones. Ella habitó en Israel. Y esto es tremendo porque si nosotros no nos damos cuenta, si que enviaron los espías, como yo mencioné en una lección pasada, enviaron los espías, pero ¿cuál era el propósito realmente de esos espías? ¿Cuál era el propósito si ellos no iban a pelear, si ellos no tenían ninguna estrategia? El propósito era poder encontrar a Rahab, para que la gracia del Señor se manifestara en ella y en su familia. Y no solamente fue guardada ella, fue guardada su familia y sus posesiones también. Finalmente, este capítulo nos habla del juramento que hizo el pueblo maldiciendo a Jericó. En aquel tiempo Josué le hizo al pueblo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito echarán los cimientos de ella, y a costa de su hijo menor asentarán las puertas. Lo dicho aquí se cumplió allí con amargura, con hiel, en Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo 34. Allí pues se los relaciono para que ustedes puedan tenerlo allí en cuenta, para que puedan analizarlo, leerlo. Entonces, miren qué historia tan hermosa que nosotros vemos, no solamente manifestando la gloria, el poder de Dios, sino también la historia de salvación de Rahab, la exaltación de Cristo, una de las maneras, uno de los diseños de hacer evangelismo, de estar callados, esperar en el Señor. Qué tremendo es todo esto. Hoy por hoy encontramos personas que llevan de estar congregándose en un lugar por muchos años y no son vencedores. Entonces se preguntan: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué maldición tengo? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Pero ellos no pueden ver la victoria. Tienen muchos planes, tienen muchas cosas. ¿Pero por qué? Aquí vemos uno de los diseños por los cuales no han podido obtener esa victoria. Porque no han guardado silencio, no han esperado en el Señor, no han sido obedientes a sus instrucciones. Entonces, miren que todo este entrenamiento nos va llevando paso a paso allí en el diseño de Dios para uno poder conquistar las promesas que Dios les ha dado. Entonces, yo les invito a que puedan analizar muy bien, que permitas que el Espíritu Santo de Dios te guíe, el Espíritu Santo de Dios te direccione y puedas obedecer al Señor. Así que no puedes perderte el próximo entrenamiento, la próxima lección. Va a estar buenísima. Vamos a estar tocando el tema de Ai, la destrucción de Ai. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cómo nos parecemos nosotros a Ai? Entonces va a estar muy interesante, así que no te lo puedes perder. Te espero en la próxima lección. Chao, chao.